queremos saludar a quien es parte de nuestra casa, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Como siempre, es muy positivo que puedas estar retomando con nosotros conversaciones que se hacen tan importantes para nosotras, para nosotros y para toda la gente que nos va acompañando hoy día. Planteando un tema que yo creo que es prioritario al tener una comunidad, ¿verdad? A ser personas con responsabilidad. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad social hoy día? ¿Qué pasa con inculcar esta responsabilidad desde la temprana edad para que seamos personas que tengan directa vinculación con las necesidades de nuestro entorno? Bienvenido al programa una vez más. Bien hallada, Cori por dos. Mira, en realidad es interesante esto y agradezco mucho tener la posibilidad de seguir conversando de estos espacios y de estos temas y seguir profundizándolos un poco porque de alguna manera hay ciertos temas que se han ido como enclaustrando, se han ido quedando asociados a ciertas temáticas, a ciertos tópicos y entonces como que la gente pierde interés. Y cuando hablamos de responsabilidad social pensamos probablemente en la empresa, en la institución que tiene que hacer algo con la comunidad para mejorar su aceptación en la comunidad, cosas por así como una especie de utilitarismo social, ¿no? Pero finalmente lo que estamos presentando hoy día como responsabilidad ciudadana también implica una responsabilidad ciudadana individual, ¿no? Yo tengo un compromiso con mi comunidad, aunque me quiera hacer el loco o la loca, ¿no? Pero yo tengo un compromiso con mi comunidad porque mi comunidad me ha sostenido, ¿ya? O sea, por mucho que muchas cosas sean de mi esfuerzo y mi tesón y ponerle mucho ñeque a las cosas, muchas de esas cuestiones yo no las tendría de base si no existiera la comunidad. Vengo con una responsabilidad y entendiendo responsabilidad como aquella persona que suele responder a los compromisos que asume o a las deudas que tiene, ¿ya? Entonces la responsabilidad, desde una perspectiva, es un ejercicio de madurez, de decir, ¿sabes qué? Voy a hacerme cargo de lo que me corresponde. Pero hay otro aspecto de la responsabilidad que me gustaría ahondar hoy día, que es que nos devuelve la libertad. Y eso me gustaría profundizar. ¿En qué sentido nos devuelve la libertad? Porque yo te hacía la mención antes de entrar acá, cuando hablamos de responsabilidad social, pienso inmediatamente en la comunidad, en el barrio, en los vecinos, en las vecinas, en que si yo voy a algún lugar, no sé, al centro, y pasa algo, también yo formo parte de eso y yo lo que haga va a repercutir en el resto. Pero eso, ¿cómo se relaciona también con la libertad? Ya, aquí es donde probablemente tengamos que hacer un ajuste al concepto de libertad. ¿Sí? Porque la libertad es la capacidad de ser la persona quien quiero ser o que siento que estoy llamado o llamada a ser. Claro. No tiene tanto que ver con el hacer, ¿ya? El hacer, digamos, lo que yo tengo posibilidad de hacer, tiene valor en la medida en que me conduce a la persona que yo quiero ser, ¿ya? No es el hacer por el hacer, porque eso puede ser mucho más una dispersión, una divagación que un ejercicio de libertad, ¿no? Me puedo quedar dando vueltas como en alguna especie de canto de sirena, dando vueltas, atraído por una cosa, por otra, y al final no avanzo en nada, ¿no? Por eso la palabra oportunidad viene de la palabra portus, puerto. Es decir, cuando los marineros trazaban su trayecto de un lugar a otro, iban determinando qué puertos eran en los que podían atracar para recargar frutas, verduras, sífilis, lo que fuera, ¿no? Pero sacar los ratones del mar. Ratones. Pero la cuestión es que ese elemento es importante porque no toda opción es una oportunidad. Hay muchas cosas que son distracción. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer la diferencia entre lo que es una opción y una oportunidad? Es que si esa opción tiene que ver con el destino que yo quiero llegar, ¿vale? Eso es lo primero. Por lo tanto, el tener múltiples opciones no nos hace más libres. Puede incluso hacernos más esclavos porque nos confundimos en el proceso. ¿Me expliqué bien? ¿Está ahí? Dejando ese ladrillito, vamos a dejar macerando esta idea. Ya. La segunda es que el pensamiento depresivo, y esto lo dice la psicología de los años 60, 70, suele estar acompañado por tres ideas particulares. El pensamiento de la persona, y podríamos también hacer el ejercicio de pensar en una comunidad deprimida. Uno, yo no le importo a nadie. El entorno quiere mi mal, quiere mi perjuicio. Segundo, nada de lo que está afuera es beneficioso para mí, ¿ya? Y tercero, yo veo que esto no va a cambiar, ¿sí? Es decir, igual. Yo no tengo valor, yo no le importo al resto, el resto quiere mi mal y esto no va a cambiar, ¿ya? Cuando tú te centras en conversar con las personas,
tenemos ciertas lógicas súper establecidas en nuestra comunidad, ¿no? Que el profe me tiene mala, es que el jefe me tiene sangre en el ojo, todos contra mí, todos es que se me cayó el sistema. Todo lo malo que me pasa es producto de lo externo y de un externo tan externo que yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, cuando yo abandono mi responsabilidad, estoy entregando el destino de lo que me pasa a terceras personas y me he vuelto un esclavo de las condiciones, circunstancias y voluntades ajenas. Cuando yo me vuelvo a ser responsable, es decir, mira, puede ser que la manera en que me trata la gente no se deba a que me tiene mala, sino que yo entro con mala disposición. O a lo mejor no estoy respondiendo de manera apropiada, o a lo mejor no estoy, etcétera. Entonces empiezo a recuperar la capacidad de que las cosas que pasan en mi vida sean dependiendo de lo que yo haga. Y revertirlo. Y eso es libertad. Ahora, ¿qué pasa también con el concepto de la propia responsabilidad social? Somos seres humanos que vivimos desde la prehistoria, desde los inicios, en constante conexión con el otro. Absolutamente. Y esto cada vez se ha perdido un poco más. Antes vivíamos en comunidad, se trabajaba en conjunto, no habían desigualdades tampoco, y hoy día cada vez más nos vamos aislando y por lo mismo vamos perdiendo esa libertad de poder conectarnos con los otros, de poder preocuparnos un poco más allá del otro. Ahora, yo creo que igual tenemos que echar un vistazo a la historia porque entiendo que hay ciertos espacios en donde nosotros veíamos a nuestros abuelos, que el barrio era el barrio y tú lo vivías, y eso está fragmentado ahora. Pero las estructuras sociales han estado fragmentadas desde los egipcios para... Yo me refiero de la prehistoria, sí. O sea, en esas épocas donde todos juntos iban a cazar, etcétera, pero todo eso se ha perdido y hace mucho tiempo atrás. Sí, y bueno, pero también es porque no nos quedaba de otra, ¿no? O sea, en el sentido que había una colaboración obligatoria, porque si yo no hacía mi parte, el otro no hacía su parte, no me llegaba la carnecita. No llegaba. Como teníamos asado para el 18. Entonces, era preocupante esa cuestión. Ahora, en este momento también tiene que ver con la historia que nos contamos, con la historia del individuo, de la individua, ¿no? Esta cosa de que yo soy valioso en mí mismo, indistintamente de mi comunidad, de la tradición, de la cultura en la que estoy. Todo se ha vuelto muy subjetivo, y cuando hablo de subjetivo, no estoy hablando de esa subjetividad que le permite al observador entender el mundo. Se ha vuelto subjetivo como una excusa. Ah, es lo que a mí me parece, es lo que yo pienso. Profe, pero es que así lo entendí yo. Ok, eso está bien, es tu opinión personal y como opinión es altamente criticable. Yo te voy a respetar a ti, a tu opinión la puedo destrozar, si está mal fundamentada, si está mal expresada, etcétera. Pero no confundas tu opinión contigo, o sea, la opinión es algo que tú haces. Sí. Si en la antigüedad hiciste una cesta que no permite que los pescados se queden agarrados en el río, pues entonces te voy a criticar la cesta, no tiene nada que ver contigo, hablando acerca de lo que pasaba en la antigüedad. El concepto de la responsabilidad individual es que tú participes, y esto lo dicen investigaciones bien interesantes de los últimos 5 o 6 años en el proceso de pandemia y pospandemia, acerca de las diferencias que existen en comunidades de personas que están comprometidas, por ejemplo, de participar en actividades que son las clásicas de responsabilidad social, de realizar actividades de apoyo a ciertos grupos en la comunidad, de participar en el rescate de espacios públicos, de la naturaleza. Ese solo evento le da permiso, o sea, le permite a la persona darle un propósito a su vida. Profesor. Señorita, a ver. Levanta la mano. Pero ¿qué pasa cuando el entorno, me refiero medios, redes, todos nos hacen que el otro es un enemigo, que todo está la inseguridad, que como tú... Oye, pero si los vecinos, el aprovechamiento, por ejemplo, hablábamos del tema de seguridad, pero déjenle la llave al vecino, que yo creo que todos lo hicimos en algún momento, que te iban a prender la luz, pero ahora, no, es que después me va a sacar la no sé qué, claro. y todo es malo, y no todo, confiamos en nadie. Porque finalmente nos han creado esta burbuja, insisto, los medios, las redes sociales y todo, que somos nosotros mismos los que estamos creando en realidad, pero de que hay que desconfiar del otro. La pandemia nos alejó del otro porque el otro nos puede traer el bicho, y yo no confío en el otro porque el otro quizá ¿dónde anduvo metido? O sea, es que es delicado lo que vamos a decir, porque no quiero hacer, voy a utilizar una palabra, un chilenismo, si me lo permiten, pero la persona que confía, la persona que entrega o abre su casa, la persona que entrega su confianza, en Chile es el hueón. ¿Me explico? No, disculpe, señor director. Pero en Chile está asociado a una actitud hueona, y lo decía una película chilena, ¿no? El rey de los hueones, ¿no? El que confía, el que espera lo máximo del otro.
Y en ese sentido hemos ido castigando éticamente la actitud de la confianza por considerarla naif, me voy a ir al otro extremo de los cínicos, por considerarla ingenua, ¿cachai? Entonces, nosotros mismos tenemos un discurso con eso, en donde validamos al que es vivo, a la chispeza. A la chispeza como una cualidad, pero esa es la cualidad del pillo. Es la cualidad de la persona que vive en un entorno el que difícil pasa por y el que roba la manzanita o el que roba la bolsita cada vez que puede. El que pasa por la parte exclusiva de los buses, el pasar rajo. Y entonces nos sentimos... Pasa el rojo. Claro, la experiencia del pillo en la narrativa, digamos, universal, el pillo, el personaje del pillo como un Lazarillo de Tormes, como... es aquel que ha sido abandonado por su comunidad. El arlequino en la Comedia del Arte. Por ejemplo. O sea, es claro, por ejemplo, el que terminó allí, arrojado fuera, y entonces tiene que ir a su comunidad a robarle. En la florecilla de San Francisco de Asís, de la historia de San Francisco de Asís, como un elemento histórico, aparece el concepto del hermano lobo. Claro. ¿No? El hermano lobo era supuestamente un lobo que iba, comía la oveja, etcétera. La historia, bueno, el estudio histórico dice que en realidad era un ladrón, una persona que vivía que afuera se hacía pasar... y que la comunidad no respondía, entonces él había tomado una actitud agresiva con él, etcétera. Esa actitud, y esto no lo digo yo, lo decía don Manfred Max Neef, esa actitud de separarnos del otro como un acto de defensa es un pseudo satisfactor. Parece que nos protege, pero lo que está haciendo es exponernos más. Porque yo no estoy ahorrándome enemigos, los estoy creando. Y aquellos ladrones como Robin Hood, que claro, ¿Ya? también roba, pero lo hace para darle a los más necesitados. Todavía existe ese concepto del clásico Robin Hood y eso también tiene cierta responsabilidad social. O sea, existe el concepto del saqueo ético, por ejemplo. Claro. Que es lo que vivimos en el periodo del terremoto, en donde tú veías que gente salía con sacos y sacos de harina del molino. ¿Y dónde iba a parar esa harina? A Curanilahue, a las ollas comunes de Talcahuano, Claro. Chihuayán. Entonces, no era que el tipo sacara eso y se lo Todo quedara para para su él. casa. ¿no? A diferencia de De la tele, del comedor ahí de Andalue, como sus El plasma aquí atrás. Bueno, pero eso también es un elemento del que nos tenemos que hacer cargo, porque si yo le estoy diciendo a la gente toda la vida que tu felicidad depende de De un tener el plasma, plasma de sí, po. turno, Yo quiero el plasma, po. cuando llegue el minuto de Yo la lo quiero. felicidad, pues la voy a agarrar, ¿no? Claro. Entonces, el concepto de la responsabilidad implica aprender a establecer vínculos valiosos con las personas. Saber que el otro me necesita y yo necesito del otro, aunque nos duela, aunque no nos guste. ¿Ya? La palabra compasión es una palabra hermosa, pero cuando a una persona le dicen que, oye, te compadezco, es como un insulto, ¿no? Claro. Porque como que estás aminorando mis capacidades. Claro. Entonces, Te doy lástima. Claro, te doy lástima. Y sí, me lastima verte así, me duele verte así. No es una lástima desde la soberbia, es una lástima desde la conexión que tenemos, ¿no? Claro. Es como Ortega y Gasset decía, expresaba como, me duele España, ¿no? Es como este sentir que tú miras tu país, tu comunidad, y hay algo que se mueve dentro tuyo y que dices, esto no está bien. Dentro de la frustración que no puedes hacer nada también para cambiarlo. Y esto tiene un elemento fundamental, y lo voy a dejar como colita, que es lo que está pasando en las escuelas y colegios en general. La convivencia se ha vuelto en el gran tema, en el gran elefante blanco en la habitación. Y los reglamentos de convivencia, que son pequeños códigos penales, porque de convivencia nada, son leyes restrictivas que incluso limitan la demostración de afecto entre los niños y niñas, porque el adulto no sabe qué hacer con la sexualidad del adolescente, entonces mejor no la Claro. vemos. Y entonces limitamos al niño o a la niña para que se sienta absolutamente contenido, y no en la bonita contención, sino comprimido en realidad más que contenido. Y cuando sale, y todos hemos visto aquí en la universidad lo que pasa los primeros años con los mechones, que es un desbande gigantesco porque no sé qué hacer con esa libertad. Y comillas libertad, porque eso nuevamente es la posibilidad de hacer cosas, pero no necesariamente transformarme en la persona que quiero. Hay muchas opciones en la universidad, pero pocas oportunidades. E insisto que son pocas porque yo defino qué de esto es una oportunidad y qué no. Y dentro de lo que podemos hacer para ir finalizando con 4 minutos que nos quedan, Gonzalo. Ah, caramba. Porque claro, yo puedo decir, confío en el otro, sé mi rol que cumple en la sociedad, sé que dependo, y apañarnos, pero cuando se rompe esa confianza... Mira, esta pregunta no la voy a responder yo, voy a responder lo que José Andrés Murillo alguna vez me dijo cuando lo entrevisté, que es uno de los fundadores del Instituto para la Confianza en Chile. No, creo que no hay ninguna persona más pertinente para responder esta pregunta que él, así que por eso la voy a parafrasear. Parafraseándolo. El problema es que nosotros queremos que la confianza es una confianza ciega. Entonces yo te digo, Connie, tengo este problema, me lo cuidas,
y yo me voy. Y te dejo a ti con mi entuerto. Entonces José Andrés me preguntaba, claro. pero wait a moment, please, wait a moment. José Andrés me preguntaba, Gonzalo, ¿tú eres perfecto? Yo le dije casi, pero no. ¿Conoces a alguien perfecto? No. ¿Por qué entonces le pides a alguien que no cometa fallas? Entonces, no se trata de entonces irse al otro lado y no confiar. Se trata de confiar, como él dice, con una confianza lúcida. Claro. Es decir, yo confío en ti, pero sé que eres una persona que se cansa, que se olvida, que se hastía, que se pierde. Si yo te estoy entregando a ti la responsabilidad de confiarte algo, lo menos que puedo hacer es preguntarte de tanto en tanto si estás dispuesta a seguir con esa carga o no. Lo menos que puedo hacer es proveerte de lo que necesitas para poder ayudarme en el proceso. Pero no, endosamos. No es como cuando la mamá te decía, ayúdame a hacer la cama. Y tú ibas pensando que ibas a hacer la cama con la mamá. Y no, pues la mamá estaba en otro lado y tú tenías que hacer la cama. Entonces, no es que era un ayúdame en hacer la cama, ¿no? Eso era una ayuda general. Entonces, el elemento fundamental acá es que podamos comprender que el ejercicio de la responsabilidad es un ejercicio de volver a vincularnos, a hacernos cargo de las respuestas que tenemos que darnos. Ahora, ¿cuál vendría siendo el desafío para esta sociedad moderna? digital, Donde todo es más inmediato, donde estamos más preocupados de lo que está pasando en todas partes del mundo a través de TikTok. Estamos preocupados más de las redes sociales. Estamos preocupados de TikTok. Y no nos miramos la cara, eso es como no nos miramos a los ojos. ¿Cuáles son los desafíos hoy día para la sociedad moderna y con respecto a esta responsabilidad social? Pero, pues, ¿cuántos minutos nos quedan? No, si el director dijo que nos relajáramos. Ya, pónganse como gente en la casa. Vamos a los sillones. Lo que pasa, si no mira, dice que nos ponga... en todo proceso de cambio hay que ver cuál es el pasito más corto, más concreto, más pertinente, más posible, digámoslo así. Aunque sintácticamente no esté bien, pero lo que está más a mano. Y creo que el ejercicio que está más a mano es tomar responsabilidad conmigo. En donde yo me miro al espejo no solamente para maquillarme o afeitarme, me miro y me pregunto cómo estoy, po. Y salgo a la calle siendo consciente de lo que ando cargando, para no andar endosándoselo al resto. Claro. ¿Sí? Y entonces yo sé que si camino por la calle y alguien se me cruzó en la fila del banco, por ejemplo, y me baja toda esta furia, porque hay como ya para crucifixión, tengo que reconocer que en esa injusticia estoy viviendo muchas injusticias y la persona que está al frente, que a lo mejor anda haciendo trámite de las 7:30 de la mañana y tenía todo el permiso para pasar, pero yo no lo sé, le mando toda mi frustración encima. Yo me justifico, hablando por teléfono, un paréntesis, en estas típicas de conectividad, de internet y todo, tuve 1 hora, había hablado con 2 personas, a la tercera, yo le dije, yo sé que tú no tienes la culpa, pero llevo 1 hora tratando de solucionar este problema, he hablado con 2 de tus colegas y de verdad como que ya, porque me decía, sí, pero es que, y le dije, es que no, y sentí que fui muy ruda. Le dije, disculpe, sé que tú no tienes la culpa, poniéndome el parche en telería, porque claro, uno asume también de repente, o deberíamos asumir nuestra responsabilidad de eso. Sí. O sea, y no lo hacemos habitualmente y vas y le gritas a la otra persona y tocas la bocina y pasa en rojo. Y si a mí me preguntas, yo creo que ese es el ejercicio de adultez y madurez más esencial de todos. Eso es lo que me permite a mí identificar si una persona es madura o no. ¿Se está haciendo cargo de lo propio o no? ¿Se está haciendo cargo del ánimo con el que anda o no? O sea, y claro, y aquí, se lo anda endosando al aquí resto. es esencial, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a estar bien para el resto? Para hacer, obviamente, esta responsabilidad. Es que no nos miramos internamente y no sabemos efectivamente qué es lo que nos está pasando. Pero mira, yo creo que este ya es un pasito más adelante para los que quisieran. Yo creo que esto va a ser súper como Paulo Coelho. Ya, no es mi intención, o sea, mi respeto al caballero, pero... no es tu perfil, no es tu perfil. No es mi perfil. Pero está bien, o sea, es un buen paso inicial para muchas cosas, está súper bien. Pero me voy a basar en algo que las personas que tienen esa mirada dicen, loco, sonríe. O sea, eso es lo... Mira, algo lavable es algo que es fácil de lavar, ¿cierto? Sí. Algo reciclable es algo que es fácil de reciclar, ¿cierto? O sea, la terminación able es aquello que tiene la posibilidad de hacerse, que es relativamente fácil. Y esto ya lo hemos conversado en otros contextos. La palabra amable significa que tú te vuelves fácil de amar. Ser dócil. ¿Ya? Sí, ser flexible. Dócil a lo mejor se podría generar como una idea de que yo me someto a la voluntad de otros. No, yo puedo seguir con mi libertad, adecuarme, considerarte y sigo en mis caminos igual, ¿no?
Pero una persona amable es alguien que cuando llega a la vida o pasa en un espacio, deja a los demás contentos. Porque cuando yo amo a alguien, saco lo mejor de mí. Entonces, cuando una persona ama, y cuando una persona es amable y genera en los demás un cariño natural, su paso por allí cambia escenarios. Por lo tanto, la amabilidad no es un acto de cortesía, es un acto de responsabilidad social. ¿Ya? Y ahí dejamos esa energía que justamente nos entrega Gonzalo con respecto a eso, con respecto a la amabilidad, que muchas veces la gente no tiene la capacidad de ser amable. No, estamos asustados. Nada más, es susto. Es susto. Cuando yo me doy vuelta y confío en la persona, lo que me decías tú la semana pasada, los 200 pesos con la señora, Claro. Cuando tú te das vuelta y te das cuenta de que confiar no significa entregarle todos tus secretos y tus claves al otro, sino tener un voto de confianza mínimo en el otro ser humano, eso establece relaciones que son automáticas, inmediatas. Por eso los niños hacen amigos esperando en la fila del supermercado. Porque no están esperando que el otro me demuestre que vale la pena confiar en él. El otro confía. Si tú te la perdiste, te la ¿Y farreaste. hay ejercicios para trabajar en eso? Por ejemplo, lo típico que uno ve en las películas de, tírense atrás con el compañero. ¿Se puede trabajar de alguna manera como ya más tangible, más allá de lo que de terapiarse? Porque al final de esto todo se trata de ir a terapia. Pon a prueba tu creencia. Listo. Si tú piensas que esta persona no puede confiar en ti, confía en algo pequeño. Si respondió a eso, confía en algo un poco más grande. Pero pon entre paréntesis y en grandes signos de interrogación tus creencias. Porque te puedes llevar sorpresas. Me encanta estas conversaciones cercanas, Gonzalo, de verdad muchas gracias, un aporte total para nosotros y para toda la gente que ya nos está viendo, así que podemos seguir con más temas. Sí, vamos a ahondar y profundizar en el arte de convivir juntos. ¿Dejemos tarea para casa pensando ¿Dejemos en eso? tarea? Sí, ya. Pensando en eso, que de retomar estas confianzas para quienes nos están viendo y les hizo clic esta conversación y quieren también sumarse en este camino. Bueno, primero que obviamente pueden escribir aquí al canal por las redes habituales y expresar también cuáles son sus ideas, qué es jalaría, suspiro, bostezo, como son sentimientos raros. ¿Ya? Lo segundo es que la tarea para la próxima semana es ¿a quién me cuesta sonreírle? ¿Ya? ¿A quién me cuesta sonreírle? Eso nomás. Lo vamos a dejar planteado. Escríbanos a través del más 569-7756-9177. ¿A quién le cuesta a usted sonreírle? Y también más temas que podamos, obviamente, dar pauta para que Gonzalo pueda también, ¿cierto?, darnos todo este contenido tan necesario desde lo psicológico y desde el corazón. De la cordialidad. Oye, un gusto estar con ustedes, chiquillas. Con la Siempre mano. un gusto a nosotros. Hoy importante estas conversaciones, lo que buscamos también que en su casa pueda generar esta reflexión, compartirlas, que no quede solamente ahí en lo que vio usted, sino que además también a través de las redes sociales, que va a quedar alojada a través de tvu.cl.